Buenos días otra vez, bienvenidos otra vez. Retomamos esta segunda mesa de la mañana de estas quintas jornadas de bioética, comillas, Vallesol, que con el título Valores y cuidado de los mayores, sostenibilidad, dignidad e intergeneracionalidad nos van a ocupar estos dos días de estas dos mañanas. Hemos tenido la primera mesa sobre el valor de la sostenibilidad, tenemos ahora esta segunda mesa sobre el valor de la dignidad. Nos acompañan en la mesa el doctor Fermín García y la doctora Concepción Monge, que nos van a abordar ambos distintos aspectos de la dignidad. La dignidad es no tratar a nadie como a un medio, sino siempre como a un fin, es lo que implica. Y de ahí se exigen una serie de consecuencias y una serie de tratos humanos, ¿no? Y lo van a hacer en dos aspectos aparentemente diversos, pero que sin embargo están unidos por la dignidad. El doctor Fermín García, que es doctor en medicina, especialista en geriatría, con diversas publicaciones en el ámbito de la gerontología, del ejercicio de la profesión médica. Ha sido profesor asociado de la Universidad Católica de Valencia, donde ha impartido también clases en un máster sociosanitario, y es director médico de Vallesol. Lo hará a propósito del trato digno que se merece al final de la vida, con una ponencia sobre agarrarse a la vida, alimentar e hidratar al final de la vida. Y aparentemente muy lejos, pero muy cerca, por la temática de la dignidad, la profesora Concepción Alicia Monge nos hablará de la humanidad en el cuidado, el papel de la robótica en el cuidado de los mayores. Ella es doctora en Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura, con distinción de doctorado europeo y premio extraordinario de doctorado. Se incorporó a la Universidad Carlos III de Madrid en ese mismo año, en el 2006, como profesora visitante del Departamento de Inteligencia de Sistemas y Automática, donde es profesora titular de 2017, con muchísimos proyectos y muchísimos premios. También actúa como evaluadora experta de la Comisión Europea para los programas Horizonte 2020 y como evaluadora del Programa Nacional de Investigación del Ministerio de Industria y Competitividad. Es subdirectora de Promoción y Difusión de la Escuela Politécnica de la Carlos III, con gran cantidad de publicaciones. Pues bien, le doy la palabra a los dos para que nos hablen de estos aspectos. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias al doctor Rafael Amo, a la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas. Son ya 5 años y lo que comentábamos anteriormente, el temario, cada vez los programas se van actualizando y mejorando, y prueba es este año que tenemos un temario absolutamente interdisciplinar, donde estamos tocando temas tan interesantes como la sociología, la demografía, la economía del envejecimiento, la robótica ahora, y bueno, pues a mí me ha tocado un tema para mí apasionante y seguramente que para todos ustedes también, como es el tema de la alimentación. ¿Hasta cuándo alimentamos a las personas que estamos cuidando? Y antes de empezar, pues las gracias a todo el público asistente y a todos los que están oyéndonos por la vía virtual, que no los vemos, pero ahí están perdiendo su tiempo invirtiéndolo. Muchas gracias. Vale, yo como resumen de esta exposición, lo voy a hacer que alguna vez seguramente que todos nosotros ha venido el familiar de una persona que estamos cuidando, que tiene un deterioro cognitivo severo, con criterios de terminalidad, y que entra a la consulta o al despacho y nos dice: doctor, dele algo a mi madre porque lleva varios días sin comer, lleva una temporada que prácticamente no come, y si no le da usted nada, se va a morir de hambre. Esto es un poco el resumen de cómo tenemos que abordar
un problema, el de la alimentación, que es un problema ético, y cómo tenemos que manejar los objetivos, los cuidados, los valores para llevarlo a buen puerto de la mejor forma posible. Vamos allá. Bien. ¿Por qué tiene tanta importancia y es un problema ético la alimentación? Porque la alimentación está íntimamente ligado al cariño, al cuidado, a la atención. Y la falta de alimentación es todo lo contrario, es desatención, es muerte. Se me va a morir de hambre. Y significa claramente un sufrimiento y un abandono. Tenemos un dilema en la comunidad científica hoy en día sobre si la alimentación es un cuidado básico o es una medida terapéutica. Si es un cuidado básico, tendremos que alimentarlo igual que lo tenemos que tener limpio, aseado, en buenas condiciones, hasta el final de los días. Sin embargo, si es una medida terapéutica, tenemos que valorar hasta dónde tenemos que llegar alimentándolo, como cualquier medida terapéutica. Qué contraindicaciones tiene, qué abordaje tenemos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy la comunidad científica evidentemente lo considera, como luego veremos, como una medida terapéutica, pero no tenemos que olvidar que estamos tratando con personas y para tomar una serie de decisiones tenemos que tener una radiografía o una información amplia del estado de la persona que estamos cuidando. ¿De acuerdo? Me ha parecido interesante poner estos 3 modelos aquí del final de vida, porque estos 3 modelos van a determinar también el tipo de cuidados que en los momentos finales de la vida tenemos que proporcionar. Por un lado está el modelo de los tumores, que según la extensión y la severidad o gravedad del tumor, del cáncer, tendremos un pronóstico muy definido, normalmente lineal, con una función bastante buena, y que si las medidas terapéuticas fracasan, esa persona va a fallecer también con un periodo muy determinado donde podremos tomar unas medidas también muy definidas porque está todo muy delimitado. Modelo tumoral, modelo de la enfermedad de órgano, con una función ya un poquito más deteriorada. ¿Y cuál es la insuficiencia de órgano? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. ¿Qué se produce en estos modelos? Un deterioro gradual con frecuentes reagudizaciones que normalmente requieren ingresos hospitalarios o medidas más intensas terapéuticas y que al final de los días estas personas se mezclan el tratamiento terapéutico, por un lado, es decir, en una insuficiencia cardíaca, el Seguril, porque va a descongestionar los pulmones y va a mejorar la función cardíaca, conjuntamente con medidas paliativas como puede ser la morfina para disminuir la disnea. Y por último, que está, lo ven en la última línea verde, con una función muy mala, es el modelo de las demencias. Modelo de demencias en donde todavía el pronóstico es más irregular, con abundantes reagudizaciones, complicaciones, que pueden traducirse en una derivación hospitalaria, en una intervención médica o de cualquier tipo, que remontan parcialmente y con un final muchas veces difícilmente predecible. Pero nuestra obligación es coger todas las herramientas para que esa funcionalidad final, para que ese abordaje final, entre los cuales está la alimentación, sea de la forma más adaptada posible a sus necesidades y a las posibilidades. Vale. Ante todo, tenemos que valorar al paciente. Paciente geriátrico, método de valoración, nuestra herramienta de trabajo, como estamos trabajando en nuestras residencias, es la valoración geriátrica integral. Es un medio diagnóstico multidimensional porque aborda los aspectos médicos, pero también los psicológicos, los sociales y los funcionales de las personas que cuidamos para tener una fotografía lo más amplia posible
no solamente de sus enfermedades, sino de la repercusión que estas enfermedades producen en su función y de la comorbilidad o de la cronicidad de esas enfermedades, aparte de una valoración adecuada. Esta valoración geriátrica integral, que la tenemos que realizar de forma exhaustiva con toda la información que nos da, nos va a pronosticar también los cuidados que tenemos que proporcionar a las personas que estamos cuidando y sobre todo en situación de terminalidad. Bien, aquí está. Y nuestra herramienta de trabajo. Muy fácil, muy barata, pero esencial para la valoración de las personas, de los pacientes geriátricos. Y me ha parecido también interesante, antes de hablar de los problemas de la nutrición, comentar también los criterios que tenemos en cuenta para tomar una serie de determinaciones al final de vida, que no significa cuidados de la agonía, sino en los últimos meses o años de su vida. Los criterios de progresión de enfermedad avanzada, tendremos que ver qué enfermedades padece esta persona, qué repercusión tienen en su función, qué complejidad tienen esas enfermedades, qué respuesta tienen a los tratamientos cada vez más complejos y con menos eficacia. Esto es fundamental. Al mismo tiempo, tendremos que también tener en cuenta las voluntades anticipadas de esa persona, los deseos y expectativas de esa persona y de sus familiares responsables y también los criterios del equipo cuidador. Como vemos, nos estamos armando de argumentos para poder después tomar una serie de decisiones que van a ser fundamentales y lo más ajustadas posibles a su estado. Al mismo tiempo que valoramos a las personas, tenemos que apoyarnos en una serie de test o valoraciones que nos van a cuantificar los problemas, que nos van a orientar de una forma mucho más precisa en qué grado estamos. Aquí no vale decir, pues yo no lo veo muy bien, pues yo lo veo mejor, pues ayer comió bien, pues a mí no me ha comido nada, no. Tendremos que ir a una serie ya de escalas que están totalmente autorizadas para poder darnos una información precisa. He puesto, creo que son 5 o 6, quiero decir, no nos quedemos tanto con el nombre, sino con el concepto. Las dos escalas para mí más importantes son la escala GDS, que Barry Reisberg la publicó en el 1988 y que tiene 7 grados de deterioro, desde el GDS1 hasta el GDS7. Y lo importante de esta escala de deterioro es que al mismo tiempo que va asociado el deterioro cognitivo, también va asociado el deterioro funcional. ¿De acuerdo? Entonces, importante esta escala para decir, estamos en un deterioro severo, en un deterioro moderadamente grave, ¿dónde estamos? Barry Reisberg publica unos años más tarde la escala FAST. La escala FAST es lo mismo, prácticamente igual que la GDS, pero tiene la ventaja que las dos últimas puntuaciones, donde está el deterioro cognitivo grave o el deterioro cognitivo muy grave, tiene una serie de subescalas que todavía personalizan más el estado del paciente. Y fíjense que lo he marcado en rojo porque el FAST 7, o sea, la puntuación de 7 de FAST tiene desde el 7A al 7F. Las 3 últimas subescalas están directamente determinadas con criterios de terminalidad y la información que nos dan es muy precisa y también muy preciosa, que tenemos que tenerla en cuenta. Luego GDS y FAST. De todas formas, esto también es importante, no sé si puedo volver, no. No, sí, espera. ¿Puedo? Sí. Me he ido ahora. Vale, importante, individualizar, siempre. Tenemos pacientes con GDS7 que si están en una situación basal y no tienen ningún proceso intercurrente pueden estar años así. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener la suficiente prudencia antes de tomar cualquier decisión al respecto. Vale. Otra escala que me ha parecido importante también es la escala NECPAL. La escala NECPAL la publica la Sociedad Catalana de Cuidados Paliativos y es una escala también a tener en cuenta en los estadios ya de deterioro severo de enfermedad avanzada. La escala NECPAL tiene una pregunta sorpresa. ¿Le sorprendería a usted que esta persona falleciera
en un año? Si la respuesta es no, pasamos entonces a la siguiente área. Y entonces valoramos. Si esa persona, el equipo, valora que necesita cuidados paliativos porque ya las enfermedades son refractarias, las hospitalizaciones cada vez tienen peor resultado y su calidad de vida se está deteriorando muchísimo. Valora también la pérdida de función, valora si en 6 meses el Barthel ha disminuido un 30%. Valora la pérdida de nutrición, pérdida significativa de peso de más de un 10% en 6 meses. Y valora también la morbilidad, más de 2 enfermedades crónicas refractarias y con muy mala respuesta a los tratamientos. Valora el uso de recursos, más de 2 ingresos urgentes hospitalarios con una mala respuesta. Y por otro lado valora también el grado de severidad de las enfermedades que padece. Pues fíjense, como bien digo, todo esto es orientativo, pero nos está dando información precisa a la hora de tomar decisiones. Estadio 1, pregunta sorpresa positiva, más 1 o 2 parámetros. Estadio 2, pregunta sorpresa positiva, más 3 o 4 parámetros. Estadio 3, más 5 o 6 parámetros, cada uno con una supervivencia aproximada asociada. Vale. Ostras, estoy aquí liando. No sé si es el ratón o es el dedo o son las dos cosas. Las dos cosas. Esta, vale. Bueno, he puesto otra serie de escalas para tener en cuenta, simplemente para enumerarlas. La National Hospice Organization, que tiene bastantes críticas, la escala de Karnofsky, que se utiliza al principio en procesos tumorales, pero que también está muy adaptada a los cuadros de demencia severa, el índice Profund o la escala de comorbilidad de Charson, que la tenemos en nuestro programa médico de Vallesol. Bien, yo no sé ya si es porque después de tantos años de profesión uno se está volviendo ya algo romántico o quiere agradecer a estas personas que cuando las ves son como un referente en la profesión, por lo que han aportado a nivel del estudio de paliativos con las personas con deterioro severo. Ahí tenemos a la doctora Susan Mitchell y al doctor Ladislav Bolicer. Son un referente, son como si ahora a un joven pues le preguntas por un cantante famoso y bueno, pues lo sigue donde sea, ¿no? He querido ponerlos aquí, sobre todo también en el primer estudio que realizaron, el estudio Cascade, que lo publicaron en el New England. ¿Y qué analizaron en este estudio? Pues fue el primero que se hizo en una muestra importante de residencias en Estados Unidos y valoraron qué pasaba con estas personas durante 18 meses, deterioro cognitivo severo. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que, fíjense, se morían más de la mitad al año y medio. Y tenían trastornos de la alimentación y empezamos ya a aproximarnos pues un 86%. Hablaban de síntomas angustiantes que a veces no los tenían en cuenta, el dolor, la disnea, pero fíjense en este último dato porque es significativo. En los 3 últimos meses de vida, casi el 50% de las personas que vivían en residencias de este grupo de residencias de Estados Unidos que estudiaron, se sometieron al menos a una intervención agresiva y lo que llamamos un tratamiento fútil, es decir, no necesario y que no producía mejoría en su calidad de vida. ¿Cómo era? Hospitalizaciones innecesarias, visitas a urgencias innecesarias o terapias parenterales como infusiones intravenosas o alimentaciones enterales por PEG o por sonda. Vaya aquí con el ratón, me está... Lo siento, Bueno, tenemos aquí al doctor Ladislav Bolicer con unos años menos porque este hombre este investigador realizó una serie de estudios muy importantes al respecto. Estudió 2 grupos de personas con deterioro funcional y cognitivo severo. En un grupo estudiaba estas personas aplicándoles los medios agresivos que requerían para sus procesos agudos. Sonda PEG para la alimentación, sonda nasogástrica para la alimentación, antibioterapia parenteral para los procesos infecciosos o neumonías aspirativas, etcétera, etcétera. En el otro grupo lo trataba de una forma paliativa,
de mantenimiento, control de síntomas. Bueno, pues la esperanza de vida, la calidad de vida y las complicaciones eran menor en el segundo grupo que en el primero. Esto lo demostró en este estudio que lo publicó hace ya unos cuantos años. Tenemos aquí entonces un conflicto ético. Tenemos entre el nihilismo terapéutico, no hacemos nada, o tenemos por el otro lado el encarnizamiento terapéutico. Y ojo, que el encarnizamiento terapéutico lo podemos llevar a cabo no con medios agresivos. Un tratamiento que provoca sufrimiento puede ser un encarnizamiento terapéutico, aunque sea una antibioterapia parenteral. Cuidado. ¿Cómo podemos ajustarnos lo máximo posible a la lex artis? Aquí. Vale, perfecto. Estupendo. ¿Cómo podemos ajustarnos lo máximo posible para tomar una serie de decisiones lo más adecuadas? Pues mediante la información. Hemos visto estudios que se han publicado, evidencias científicas que nos dicen qué pasa tomando las diferentes opciones en este grupo poblacional, teniendo en cuenta siempre los principios éticos y morales profundos y siempre con una individualización de los cuidados. Estamos tratando personas y la persona tiene su nombre y apellidos, su historia de vida y aunque esté en el mismo grado de deterioro, puede el curso ser diferente a otra persona, como digo, en el mismo estado. Aquí. Vale. Y ahora sí, después de haber hecho esta radiografía, de haber hecho esta primera valoración de la persona con un deterioro severo, con toda la información que hemos explicado, vamos a ir a los problemas de la alimentación, a los problemas éticos de la alimentación en el deterioro severo. Efectivamente, como todo conflicto ético, tenemos que tener una toma de decisiones, siempre apoyándonos en la información que tenemos al respecto, valorando los beneficios y los riesgos que tenemos de cada medida que tomemos y siempre buscando las alternativas que menos sufrimiento produzcan. Tenemos que tener en cuenta que en todo momento, estas personas tienen que tener una valoración nutricional exhaustiva. Escala CONUT, escala MNA, criterios GLIM de nutrición, parámetros bioquímicos, parámetros antropométricos. En todo momento tenemos que saber qué evolución tienen a nivel nutricional para cuantificar el grado de nutrición o de malnutrición que tienen. Porque una cosa sabemos clara, que cuando una persona está malnutrida, la malnutrición es un predictor de mortalidad. Y también sabemos que la mortalidad es casi un 40% en los 6 meses siguientes al desarrollo de los problemas de alimentación y también sabemos que los problemas de alimentación está presente en prácticamente la totalidad de las personas con deterioro severo en los últimos 3 meses de vida. ¿Qué hacemos entonces con todo lo que hemos aportado cuando una persona empieza a presentar trastornos en la alimentación? Le colocamos una sonda nasogástrica, como hacen todavía en algunos hospitales, sin unos criterios que hay que tener en cuenta. Le intentamos dar de comer hasta que, bueno, pues si se atraganta, pues mala suerte, pero la familia nos está presionando. Le dejamos que se desnutra, pues porque no podemos hacer mucho más. ¿Consideramos a la alimentación enteral como un encarnizamiento terapéutico en estos estadios? ¿O la consideramos como un método habitual de cuidado y de alimentación en las demencias severas? Vale. Primero voy a intentar explicar lo que tenemos que tener en cuenta para luego, y para ir finalizando ya, explicar lo que no debemos hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta una persona con un deterioro severo? Valorar los factores primarios que producen alteración de la alimentación asociados a la demencia en sí. Y sabemos que en la demencia de Alzheimer hay una pérdida fisiológica de peso, hay una serie de citoxinas, de neurotransmisores o neuromoduladores cerebrales que se producen en cantidades inadecuadas y que producen anorexia. Pero por otro lado, también sabemos que el ordenador que tenemos en nuestro cuerpo, que es el cerebro, está alterado y por lo tanto tenemos una dispraxia, es decir, esa persona no puede llevar a cabo
acciones complejas como puede ser la comida, con lo cual tiene una dependencia para comer y esa dependencia para comer de por sí ya es un riesgo de malnutrición, que es lo que recoge el MNA. Por otro lado, tendremos que valorar, luego lo veremos, la disfagia, muy importante, muy prevalente y que no la podemos detectar cuando se produce una aspiración, porque estamos haciéndolo ya tarde. Y tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, que en las personas con una demencia, con un deterioro ya severo, hay una alteración importante del gusto y del olfato. El gusto está alterado en un 50% y, por lo tanto, moraleja, la alimentación debe ser siempre reforzada, sabrosa, tanto en colorido como en sabor. Bien especiada y no podemos aplicar dietas restrictivas porque si son personas con riesgo de malnutrición y le aplicamos una dieta restrictiva hipocalórica, estamos agravando la malnutrición. Encarnizamiento terapéutico, cuidado. Y luego después valoraremos también algunos de los factores secundarios que son muy frecuentes también en las personas con demencia. No descartemos una depresión asociada. Valoremos los síndromes geriátricos como el estreñimiento que pueden producir una anorexia, el dolor, infravalorado muchas veces y produce una alteración de conducta y al mismo tiempo de demencia. Pero importante también, los problemas bucodentales. Ahí es donde tenemos la primera barrera, donde se van a producir los problemas principales para la intolerancia a los alimentos. ¿Cómo tiene esa boca? ¿Cómo tiene esos dientes? Efectos adversos de la medicación, ahora veremos, dietas restrictivas, como hemos dicho, o enfermedades asociadas. Lo he puesto en esta diapositiva porque me ha parecido muy importante. Prácticamente el 100% de los medicamentos pueden producir por distintos mecanismos malnutrición, alteración en la alimentación. Aquí tenemos algunos de los medicamentos, pero podemos poner una lista muy larga, pero sobre todo, y esto lo tenemos en rojo también en nuestro programa médico, cuidado con los medicamentos más peligrosos como son los anticolinérgicos o los que tienen un margen terapéutico muy estrecho, etcétera, etcétera. Valorar la disfagia. La disfagia la tenemos que valorar desde estadios precoces y se debe hacer de forma amplia en una valoración geriátrica integral, igual que la valoración nutricional, para valorar esas alteraciones tanto en la seguridad como en la eficacia de los alimentos y tomar medidas adecuadas de forma más precoz, no esperando a que el cuadro evolucione a estadios ya severos. Comidas, siempre según las preferencias de toda la vida. Como hemos visto antes, sabores fuertes, que estén bien condimentados, enriquecidas, los helados, por ejemplo, las natillas con esa consistencia que les permite deglutir con más seguridad, aportando un contenido calórico y además el frío siendo agradable. Y sobre todo en las fases finales la alimentación social, implicar a la familia en la alimentación, que sea el familiar que dice es que estoy al lado de mi madre y es que no le digo nada porque como no me dice nada, que le dé de comer, pero que le dé de comer ese yogur, esa natilla, ese preparado para que interaccione con su madre de esta forma. Y sobre todo nos olvidaremos de los objetivos nutricionales, por supuesto. Voy para allá. Vale. Técnicas, importante, pero esto no vamos a recordarlo, pero bueno, cabeza flexionada, postura a 90 grados, meter la cucharilla hasta el fondo, observar y comprobar que trague, estimularle para que trague, ambientes relajados, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y nos va a condicionar también a una mejor nutrición, a un deterioro en fases más avanzadas. Bueno, y esto es un poco lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa con las sondas? Ya casi para terminar. En una revisión de la Cochrane, revisaron hace muy poco 452 estudios que valoraban las indicaciones, los problemas que surgían con la pauta de sondas PEG y nasogástricas en pacientes con deterioro cognitivo y funcional severo. 452 estudios. ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues que efectivamente nos decían que, por un lado, se observa como
cosa normal, entre comillas, o fisiológica, que las personas con demencia pierden peso por los mecanismos que hemos comentado anteriormente, pero que la alimentación por sonda no mejoraba ninguno de los parámetros nutricionales, ni el peso, ni el índice de masa corporal, ni el colesterol, nada. Tenerlo en cuenta. Segundo, ¿previene las aspiraciones y sus consecuencias las sondas nasogástricas? No. Si introducimos un tubo por esófago hasta estómago, lo que estamos haciendo es que ese cardias, ese esfínter esofágico superior, impidamos cerrarlo, con lo cual cuando lo acostamos el reflujo es mayor. Y de hecho, las bronconeumonías aspirativas eran mucho mayores en las personas con deterioro severo y sonda nasogástrica. Previenen las aspiraciones, evidentemente, como hemos visto, no las previenen para nada. Aquí están las indicaciones de la Cushing-Wesley, que es la que nos dice también, un poco va en la misma línea. Y aquí tenemos otro de los grandes investigadores en este tema, como es el doctor Finucane, que nos comentó, también observó, comprobó que no prevenían ni la formación de úlceras de presión, que aumentaban la incontinencia, el inmovilismo y que impedían la interacción social de estas personas. No mejoraban la supervivencia y, bueno, también decían en cuanto a la hidratación forzada en este estudio Cochrane, veían que la hidratación forzada en estadios finales de la vida era perjudicial porque esas personas hacían aspiraciones con más frecuencia, producían también edema agudo de pulmón, etc. Bueno, ya para terminar, he preparado un algoritmo un poco para la toma de decisiones en las fases ya con un deterioro desde moderado hasta severo. ¿Cómo podemos abordarlo? Insisto, desde fases más precoces. Y empezamos, fíjense ustedes, en la derecha, en la parte superior, en un GDS4, que es un deterioro moderado. Primero, en estos estadios ya preparando, hay que formar a la familia, hay que planificar los cuidados, hay que empezar a realizar un control nutricional y una valoración de la disfagia. Y seguimos. GDS5, manejo de disfagia, dietas adaptadas y espesadas, enriquecidas y con espesantes. GDS6, ya grave, alimentación básica adaptada, cantidades pequeñas de alimento con gran contenido nutricional. Aspectos éticos, tendremos que tenerlos en cuenta en todas las fases. Y en las fases finales, alimentación social, seguir formando y preparando a la familia, siempre los aspectos éticos no nos los vamos a dar y en los casos de duda, valoración por comité de ética. Cuando coloquemos una sonda nasogástrica, lo que nos recomiendan es que solamente se coloquen, y estoy hablando de pacientes con deterioro severo, que solamente se coloquen en procesos agudos y en tiempos limitados y pactados con la familia. Luego, tenemos que ver la tolerancia de ese paciente con la sonda nasogástrica, porque si está mal tolerada, evidentemente tendremos que retirar. Y también en la retirada lo que nos aconsejan, no sé si se ve muy bien, es siempre mucho más complicada retirarla que instaurarla. Siempre el apoyo de los comités de ética, decisión compartida con los representantes del enfermo, actuar siempre con prudencia ante la duda y valorar los conflictos éticos y morales. Vale. Hidrataciones en fases agónicas, simplemente decir que no están indicadas y que empeoran la calidad de vida de los pacientes en las fases finales cuando sobrehidratamos a estas personas. Ante todo, que no se muera de sed. Debemos explicar a la familia que cuando hay una deshidratación natural de esa persona, el organismo empieza a producir una serie de endorfinas que producen placidez y que la muerte es mucho mejor y más agradable que cuando forzamos la hidratación. Esto está comprobado. Muy bien, y ya para terminar el plan global de atención en la terminalidad, identificar siempre de forma precoz a los residentes con demencia avanzada y en situación de terminalidad, GDS, FAST, etc.
Estructurar un plan de atención adaptado e individualizado a las necesidades de las personas que estamos cuidando y con los recursos de nuestros centros. ¿Qué objetivo? El bienestar físico, psicológico y también espiritual, valorando siempre la ética. Consensuar con la familia la proporcionalidad y objetivos de los cuidados y coordinación siempre con el resto de los recursos sanitarios y sociales en las descompensaciones agudas para ir coordinados, que no vaya el médico de guardia y entonces lo ingrese cuando hemos pactado ya con la familia otro tipo de cuidados. Bueno, pues todo esto es lo que les he querido transmitir. No sé si he ido muy deprisa, he dado mucha información o poco, ahí va eso, y muchas gracias por su atención. Pues tiene la palabra ahora la profesora Concepción Monk. Pongo los mandos del Ferrari. Bueno, buenos días a todos. No, no te preocupes, ya me manejo, gracias. Es un gusto estar aquí, la verdad. Debo confesar que es una primera experiencia en unas charlas de este tipo, tan orientadas a los mayores, aunque en el laboratorio hacemos robótica asistencial, pero bueno, pues esta inmersión creo que es pues diferente a otras que he vivido y creo que ya esta primera charla me ha motivado muchísimo, he aprendido un montón. Y bueno, yo vengo aquí a transmitiros un poco desde otro punto de vista, desde un punto de vista tecnológico, cómo apoyamos y cómo acompañamos a los mayores en las distintas fases de su envejecimiento, ¿no? En función de si los deterioros son pues, físicos o cognitivos o incluso afectivos, ¿no? Vamos a ver una serie de tecnologías robóticas de apoyo en las distintas fases, ¿no? Y que, bueno, pues espero que luego haya un lugar para el debate y podamos, en algún caso, pues concretar un poquito más, ¿no? Creo que quizás a lo mejor a un nivel muy experimental o experto, pero creo que en la sala más o menos todos conocemos el concepto de robot, ¿vale? El robot tiene una particularidad frente a lo que ahora se conoce como inteligencia artificial y es que el robot tiene un cuerpo. El robot tiene un cuerpo que se mueve, es un objeto móvil que de forma inteligente realiza acciones, ¿no? Y esto es lo que ponemos al servicio de las personas, robots que asisten a las personas. Entonces no nos podemos olvidar de esa entidad corpórea del robot, que esto es lo que lo hace complejo y muy difícil de que realmente sea robusto en la interacción con los humanos, porque entre otras cosas quizás lo primero que se nos pueda pasar por la cabeza cuando vemos esos bichos ahí, ¿verdad?, es que nos dan un poco de miedo, ¿no? Podemos estar tranquilos de que cuando interaccionamos con estos robots nuestra vida no corre peligro, no nos van a golpear, si es un exoesqueleto que me ayuda a moverme no nos va a retorcer el brazo, todo esto puede ocurrir, de hecho ocurre, y es por lo que la introducción de estas tecnologías, ¿no?, en la asistencia pues es muy lenta, ¿no? Porque a lo mejor en un entorno laboral donde yo puedo poner ciertas barreras de seguridad, estamos más protegidos, ya conocéis esos robots que trabajan en jaulas de forma independiente, pero cuando se trata de asistir a las personas, aunque en algunos casos la asistencia no requiere un contacto físico con la persona a la que se asiste, yo puedo tener un robot que se acerca y yo simplemente cojo de la bandeja del robot una botella y ya está, no lo he tocado, pero hay otros casos donde el robot sí que toca cuerpo a cuerpo a la persona a la que asiste, con lo cual ahí hay un montón de retos que vamos a ir repasando un poquito así de forma breve, ¿vale? Hay ahí un montón de tipos de robots, como veis, hay robots industriales, hay robots bípedos, humanoides, muy poco utilizados en la asistencia porque es muy difícil que un robot camine. Quizás hayáis visto vídeos de robots dando volteretas, algunos hacen volteretas y piruetas, pero no es lo habitual. Fuera de un entorno de laboratorio los robots se caen y muchísimo, ¿vale? Por eso no están aquí acompañándonos hoy. Un robot con ruedas lo hace mejor y por eso la mayor parte de los robots asistentes que vemos en los hogares, en las residencias, pues tienen ruedas, ¿no? Vamos a ver eso y cómo afecta de forma afectiva, si queréis, empática a la experiencia del usuario, ¿no? Y luego pues hay otro tipo de robots que aquí pues no vamos a tratar, como son los drones, los coches autónomos, pues estos nos pueden ayudar a la asistencia, pero no es, digamos, un reto desde el punto de vista de la empatía o de la interacción humano-robot, ¿no? Vamos a
Vamos simplemente a comentar una cosa muy interesante e importante aquí, y es que todos conocemos la robótica industrial, ese robot industrial que ayuda en las fábricas a construir coches, trenes, móviles. Si os fijáis en las curvas, no espero que saquemos de aquí mucho análisis de datos, ¿no? Pero simplemente con estas gráficas lo que quiero mostraros es que el impacto que tiene la robótica industrial ahora mismo es indiscutible. Hay cientos de miles de robots que se instalan al año en las fábricas, ¿vale? Sin embargo, y esto es lo que se ve en la gráfica principal superior, pero si nos vamos a la derecha, no sé si lo alcanzáis a ver, pero ahí hay un apartadito muy pequeñito de lo que son robots hospitalarios, ¿vale? Es decir, la robótica asistencial en entorno hospitalario, también en residencias, ahora mismo tiene un impacto muy pequeño en comparación con la robótica industrial, que es la que más avanzada está en el mundo, ¿no? Y ocurre además que donde más desarrollada está es en Asia, en general en Japón, como supongo que habréis escuchado, pues allí los robots asistenciales los abrazan de una manera impresionante, ¿no? Aquí tenemos más reticencias y esa cultura hacia la apertura hacia los robots pues nos frena mucho y también influye mucho en que, pese a que la tecnología puede estar avanzada, frenemos la incorporación de estos dispositivos en los hogares, en las residencias y en los hospitales, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que intentar mejorar. Hay que subir esas curvas y hay que subir la implantación de estas tecnologías en los centros para que nos ayuden a todos a llevar una vida más digna, ¿no? Hablamos de dignidad y se trata de esto. La dignidad yo creo que está conectada con la autonomía, con no perder la esencia, con no perder nuestra identidad. Y esto lo vamos perdiendo conforme pues envejecemos, ¿no? Bien, vamos a tratar, o quiero, por centrar, porque imaginaos la cantidad de aplicaciones robóticas que hay para cantidad de aplicaciones de asistencia, pero he querido diferenciar tres grandes tipos de robots, ¿no? Un primero, que es el que llamo dispositivos robóticos, esos son dispositivos que interaccionan, que entran en contacto con mi propio cuerpo, que me asisten tocando mi cuerpo, ¿vale? Y me ayudan, por tanto, ahí vemos una serie de tareas en verde, a levantarme, a sentarme, a acostarme, a bañarme, me tocan porque necesitan manipular mi cuerpo para poder ofrecerme esa asistencia, ¿no? Por ejemplo, un robot que me ayude a vestirme, que es harto difícil que lo haga, ¿no? Hay investigadores que se dedican a que los robots sean capaces de vestir a una persona, pero se requiere un grado de inteligencia tan tremendo, ¿verdad?, para saber por dónde tengo que agarrar a ese paciente, por dónde meto la manga, cómo tiro de la manga. Imaginad hacer esto con 2 brazos robóticos. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, se empieza a hacer, pero cuesta muchísimo. Es un reto muy abierto y costará muchísimo tiempo el llegar a que esto podamos dejar solo al robot con la persona y que, igual que un humano, lo haga el robot, ¿no? Estamos muy lejos todavía de que esto llegue, pero estamos muy cerca de otras cosas que ahora voy a mostrar, ¿no? Eso, como os decía, pues es a lo que dedicamos a estos dispositivos robóticos, pero luego hay otros robots que nos asisten desde fuera, no me tocan, ¿no? Me pueden, como los que veis ahí, robots para ayudar en tareas físicas diarias. ¿Cuáles son esas tareas físicas? Me acercan la comida, me pueden incluso dar de comer, yo no me toca, pero me acerca la cuchara y yo muerdo la cuchara, ¿no? Ese tipo de robots que de alguna manera también me asisten, pero donde la interacción humano-robot es menos crítica, porque como no hay impacto, o no debe haberlo, otra cosa es que el robot venga y me arrolle, eso no debería pasar, ¿no? Pero no hay tanto riesgo como cuando el robot está dentro, o incluso lo visto, como exoesqueletos, ¿no? O pues me sostiene, o me levanta o me acuesta, ¿no? Y luego, por otro lado, un tercer tipo, que son los robots sociales. Son unos robots que me asisten de forma social, ¿vale? Generando empatía en mi interacción con esos robots, reforzando mi afecto, ¿no? Y también mi capacidad cognitiva. Esos son lo que llamamos robots sociales, que a lo mejor no tienen ni por qué moverse, pueden estar de sobremesa en la mesa y sin embargo son capaces de provocar un efecto muy positivo en el estado de ánimo de determinadas personas, ¿no? Y eso es lo que se pretende hacer. Vamos a repasar muy brevemente estos tres tipos y luego, pues, si queréis, debatimos en el turno de preguntas.
Mirad, empezando por los dispositivos robóticos, para que entendáis lo complejo que es este tipo de manipulación, aquí, por ejemplo, vemos unas sillas y camas robóticas para el baño. Esto es sumamente complejo, ¿vale? Aquí veis lo aparatosísimo de una cama que está metida en un baño, no sé si lo veis, y lo aparatosísimo también de una silla que está también metida en un baño, ¿no? Al final, estos robots sí que es cierto que tienen la capacidad de trasladarte y de permitir ciertos movimientos, pero son realmente poco inteligentes. Es como cuando llegamos a casa y nos sentamos en estas sillas, en estos sistemas que nos suben la escalera, ¿no? Pues tú te sientas y te suben la escalera y cuando llegas arriba te bajas de la silla, ¿no? Realmente ahí, pues la interacción es simplemente que tú te sientas, el robot hace lo que puede y alguien te tiene que ayudar, porque ni te puedes subir de forma autónoma a la silla, ni te puedes bajar de ahí, ni de la cama, ni de nada de esto, ¿no? Necesitas total la asistencia de una persona, ¿no? Además de la del robot, ¿no? Y es muy complicado, aparte de que es caro y la instalación es sumamente compleja. Imaginaos lo que tenemos que hacer en nuestros baños para que esto podamos implementarlo, ¿no? Entonces, es muy limitada este tipo de asistencias, es muy limitada y los robots son realmente muy poco inteligentes. Aquí, por ejemplo, vemos otro caso. Esto es un robot ducha, ¿vale? Esto es un proyecto súper reciente. Antes hablábamos de la necesidad de que las personas estén apoyándonos, ¿no? Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero en este caso lo que se pretende es que un paciente en silla de ruedas pueda entrar al baño y que, no sé si lo apreciáis ahí, pero haya como una especie de brazo ducha que sea capaz de acercarse, ¿no? Y de forma, como es blando, esos robots son blandos, son elásticos, se pueden acercar adaptándose al cuerpo sin provocar ningún daño en el paciente, aunque lo toquen, ¿vale? Porque al ser blando, si el paciente se mueve o si la persona mayor se mueve o cualquier persona que haga uso de esta tecnología, no pasaría nada, porque, bueno, pues simplemente el robot se adapta, no le hace daño porque no es rígido, ¿no? Y, evidentemente, pues hay muchísimas limitaciones también en este tipo de robótica. Es un gran reto, ¿no? Porque, en primer lugar, tienen que estar muy sensorizados esos robots para determinar que ha tocado al paciente y que, por tanto, no debe seguir haciendo presión, sino que debe corregir la manera en la que se acerca, ¿no? Y para esto hay que poner un montón de sensores para que el robot sea capaz de procesar cómo se está acercando a esa persona, cómo la está tocando, si le está haciendo daño o no. No hay otra manera de hacerlo que poniendo un montón de sensores ahí. Su sistema sensorial, el del robot, debe estar muy reforzado, ¿no? Y esos datos, además, que el robot es capaz de extraer de esa sensorización, deben procesarlos unas inteligencias artificiales muy potentes, porque el robot tiene un sensor que dice que está tocando al cuerpo, pero de ahí tiene que extraer que le está haciendo daño, ¿vale? O qué cantidad de daño le está haciendo y corregir esa acción para no seguir haciéndole daño. Por lo tanto, se necesita una inteligencia muy avanzada para extraer de una simple señal eléctrica, que es la que da el sensor, extraer de ahí un razonamiento mucho más alto nivel y más avanzado y que el robot sea capaz de entender: esta persona no puede moverse, yo le estoy haciendo daño y debo corregir mi comportamiento. ¿Entended lo dificilísimo que es alcanzar eso? Por eso estos proyectos, pese a ser muy novedosos, este es súper actual, pues todavía están lejos de ser soluciones robustas que están en el mercado, ¿vale? Todavía no hemos llegado ahí, pero estamos en la lucha de llegar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver otro ejemplo, esto lo desarrollamos en el laboratorio. Esto pretende hacer una función similar, pero de una forma mucho más robusta. Son robots que tienen componentes blandos, como veis ahí, como un toblerone, ¿verdad?, que soy capaz de deformar con tendones. Entonces, estamos en la asistencia, cada vez más se evita el uso de materiales rígidos y se sustituyen por materiales blandos, que lo que hacen es que estos robots sean mucho más adaptativos y que, primero, además, en un golpe sean capaces de absorber el impacto, ya sabemos que esto lo hacen los materiales blandos mucho mejor que los rígidos, y que por otro lado, pues si la persona mayor pues en esa manipulación los golpea, pues tampoco sufran daños estos mismos robots, ¿no? Porque tampoco nos sirve que el robot se rompa cada 3×4 o esos tendones que van por dentro de su cuerpo pues se rompan cada 3×4 y la asistencia pues quede descubierta en determinados momentos, ¿no? O de forma continuada, ¿no? Ahí estamos un poco evolucionando en esto, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos, levantarse y sentarse. Fijaos, este robot es un reciente avance para ayuda en enfermería, pero fijaos cómo todavía
la persona tiene que hacer mucho para colocarse adecuadamente y que el robot pueda hacer una función que es tan simple como levantar y dejar el cuerpo. Realmente, o esta silla. El robot es muy complicado que sea capaz de llevar a la silla al paciente o de quitarlo de ahí, ¿no? Es decir, que ya el paciente está medio colocado y de hecho mirad los vídeos siempre y sed críticos cuando veáis un vídeo, ¿por qué no sale la secuencia completa, ¿no? ¿Por qué no sale ese robot cogiendo a la persona de la cama y llevándolo a la silla de ruedas? Bueno, pues porque esa transición es incapaz de hacerla, ¿no? Le preparamos el escenario para que ya agarradito, ¿verdad?, lo suba o lo baje, pero todo lo que pasa anteriormente a esto es muy difícil que el robot lo cubra, ¿vale? Y por eso estas soluciones son muy concretas y muy limitadas y, por tanto, aunque evidentemente se avanza, estamos muy lejos todavía de llegar a esta asistencia como la haría un humano. Sí que es cierto que pues para determinadas enfermedades, ¿no?, pues a lo mejor eso es suficiente. No podemos pensar, minusvalorar que esto no sirve para nada en absoluto, ¿no? Muchas veces una pequeña mínima acción genera una autonomía en la persona y, por tanto, alivia muchísimo la carga del familiar y también de cómo se siente esa persona, ¿no? Porque ciertamente recupera su autonomía, aunque sea en una parcela muy pequeña, ¿no? Bueno, un gran reto. Imaginad ahí lo que se le exige a estos robots. Se les exige muchísima sensorización, saber si estoy abrazando al paciente o me lo estoy cargando de que lo abrazo tanto que lo asfixio, ¿no? O quizás no lo haya abrazado suficiente y se me caiga de las manos. Esto puede pasar también. Es sumamente complicado. Ahora mismo es impensable dejar de forma autónoma de la mano de un robot así, sin una supervisión humana, a estos robots operar, ¿vale? Estamos en ese reto. Fijaos, antes hablábamos en la escala FAS, que creo que es esta, ¿no?, de las últimas etapas en esa escala donde la cabeza se cae, donde el paciente ya o la persona mayor ya no sonríe, ¿no? Es decir, y esto pasa en un caso muy extremo de esto, son pacientes que tienen ELA, ¿no? Yo hace un poco tuve una experiencia de un fin de semana donde nos encerramos en un hotel con un paciente de ELA, varios tecnólogos, para intentar buscar soluciones fáciles que ya existan en el mercado, económicas, para aliviar la vida de estas personas, hacerlos más autónomos y tener una vida más digna, ¿no? Y claro, la situación que te encuentras es una persona en silla de ruedas con un cuerpo totalmente inmóvil, pero ya no solo el cuerpo, es que necesitan un aparato para respirar, otro para toser, en fin, pues una serie de problemas, ¿no?, y de problemáticas muy difíciles de abordar, ¿no? Otra de las cuestiones que, por ejemplo, vemos aquí es la que hablábamos del cuello. El cuello se cae, ¿no?, y entonces tienen la cabeza atada a la silla de ruedas con una cinta, ¿no? Eso no te das cuenta de la importancia que tiene en estos pacientes o en personas que han llegado a este deterioro físico, ¿no?, hasta que no te lo dicen ellos mismos, ¿no?, o hasta que no los ves físicamente, porque bueno, pues te crees que bueno, pues va en silla de ruedas tal, pero es que realmente solo mueven el iris. Entonces, ante esa situación, una pequeña ayuda, muy pequeña, muy básica, es tremendamente útil y positiva para ellos, ¿no? Fijaos, en el laboratorio, lo que estamos haciendo, ahí veis un vídeo, es desarrollar ese collarín vestible que, frente a otros que no sé si habréis visto, que son súper aparatosos, que te agarran la cabeza con una diadema, con unos motores que hacen así y eso te meten unos metidos en la cabeza, que es horroroso, ¿no? Porque además nosotros no movemos el cuello así. Nuestro cuello no se mueve desde la cabeza, se mueve con el cuello. Nuestra cabeza se mueve desde el cuello. Lo que queremos es un collarín que tenga unos actuadores que son unos hilos dentro y tirando de esos hilos seamos capaces de mover de una forma inspirada ese cuello como lo haría el nuestro, pero reforzando esa musculatura de forma artificial, ¿no? Es lo que veis ahí. Y seríamos capaces de erguir ese cuello, eliminar la cinta que ata la cabeza de ese paciente, de esa persona mayor que se le cae la cabeza a la silla y le damos dignidad, ¿vale? Le damos dignidad. Es tan vital como eso, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en los laboratorios y lo que buscan estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, otro de los grandes sistemas de asistencia ahí es la pantalla, ¿vale? La pantalla es muy utilizada por personas mayores para comunicarse cuando tienen problemas de comunicación, para hacer el telecuidado. Eso es algo súper implantado. Pero fijaos qué cosa más curiosa sucede aquí. Estos pacientes, por ejemplo, cuando se compran ese iPad, vamos a llamarlo así, es un teclado, ¿vale? Es muy curioso, pero les cuesta un pastizal, son como 4.000 euros,
un intercomunicador de este tipo que lo que hace es que detecta el iris. Tiene una cámara y detecta el iris y están viendo, esa cámara detecta dónde está mirando tu ojo, si a la H, a la O, a la L, a la A, y entonces si tú miras a la H, a la O, a la L y a la A, automáticamente eso se traduce en hola, ¿no? Y es la forma de comunicarse, da una asistencia de comunicación a ese paciente, ¿no? Bueno, pues esa pantalla, para un paciente de ELA, ¿qué ocurre? Que hay muy pocos, por suerte. Quizás el que lo sufre ya le parece demasiado, pero hay tan pocos que las tecnologías que se han desarrollado para soportar o para dar soporte a estos pacientes son muy caras, no están democratizadas. Entonces, gastas como 4.000 euros en una pantalla así, que hay soluciones muchísimo más económicas que se podrían abordar sin ningún problema, ¿no? Y además, fijaos lo que pasa, que la voz que se usa para decir hola, para traducir ese texto en voz, es única. Todas las pantallas tienen la misma voz. Que diréis, pero eso cómo puede ser, ¿no? Si cuando te compras el móvil, Siri, tú puedes cambiar la voz de tu navegador. De un navegador tú cambias la voz y le pones la voz de Pepita, Ciltranito. Pues estas pantallas, hace nada, tenían una única voz. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando tú vas con tu padre, con tu madre, en ese estado de deterioro, ¿no? Y vas a una reunión, y tu padre o tu madre habla a través de su pantalla, tiene la misma voz que el que está sentado a su lado que tiene el mismo problema. Y ha perdido su identidad. Y eso lo decía un hijo de uno de los pacientes de ELA. Yo cuando voy a una reunión me encuentro con que mi padre ha perdido su voz, ahora habla por él una máquina, ha perdido su identidad. A mí me ha costado mucho reconocer a mi padre en esa voz y lo peor es que el que está al lado tiene su misma voz. Entonces me desconcierta tremendamente que una persona hable con la voz de mi padre, que además ya no es su voz, ¿no? Entonces, esa asistencia, que es sumamente sencillo de personalizar, y más ahora con la inteligencia artificial, que somos capaces de reproducir las voces, y ya lo habéis visto, ¿no? ¿Cuántas cosas no habréis visto de textos que se le pasa a una IA, y esa IA es capaz de hablarte como te hablara, yo qué sé, George Clooney, ¿no? O cualquier político. Y eso se puede hacer, ¿no? Y esto dignifica la enfermedad y permite que esa asistencia sea mucho más identitaria y menos negativa, ¿no? para el mayor, ¿no? O para el paciente. Entonces, son soluciones que están ahí, que están a la mano. Se hace, creo que, relativamente poco para poderlas democratizar. Y bueno, yo creo que también hay que insistir en que bueno, pues, es un mercado que está resuelto y que podríamos, con determinadamente pocos medios, impactar mucho más, ¿vale? Bueno. Igualmente, por ejemplo, robots para comer. No sé si habéis visto esta peli de tiempos modernos, me parece una pasada, y Charles Chaplin llega a una fábrica y tiene que lidiar con tecnologías, ¿no? Una de ellas para darle de comer. Bueno, la máquina no sirve en absoluto porque le golpea, están ahí los ingenieros, le saca una paliza. Evidentemente, esto para la alimentación, en la etapa final, muy mal, ¿no? Pero hacemos mejoras sobre esos sistemas. Aquí veis un robot, Asibot, ¿no? Son brazos robóticos que permiten la asistencia. Van muy lentos porque hay que garantizar la seguridad y somos capaces de acercar la cuchara a una persona que por su deterioro, por su discapacidad, por lo que sea, pues no puede más que mover la cabeza, ¿no? Bueno, aquí hay un gran reto y estos robots sí que se están implantando muchísimo, pero hay un gran reto y es el de la sensorización. Estos robots tienen que saber en todo momento si están haciendo daño o no al paciente, ¿vale? Y eso es un fallo o es un reto, ¿no? Mirad a nivel industrial lo avanzados que están. No sé si conocéis los cobots y esta tecnología es la que se está implantando en la asistencia. Esto es un robot que ya no está enjaulado, que trabaja codo a codo con esta persona y que es capaz de detectar si le pilla la mano y reaccionar y frenar, desacelerar para que no le haga daño, ¿no? Pues ¿y eso por qué lo hace? Primero, porque tiene una capa de sensores. Este robot le soplas y sabes por dónde le viene el viento. Esta es la realidad. Es capaz de percibir todo lo que está pasando en su entorno, cómo lo estás tocando, con qué fuerza y por dónde estás tocándolo. Ya no es un sensor puntual que yo tenga aquí o aquí, no. Es una piel de sensores, de manera que yo lo toco y el robot es capaz de saber qué está pasando ahí, ¿no? Y corrige su acción para que yo no haga daño, ¿no? Y esto es lo que se está implantando cada vez más en los robots de asistencia de este tipo, ¿vale? Para ayudar en tareas diarias, ¿eh? Bien.
Otro tipo de robot mucho más complejo son los exoesqueletos, ¿vale? Los exoesqueletos, pues evidentemente ayudan a generar movilidad cuando nuestras articulaciones empiezan a decaer y pues también sirven no solo para ser ¿no? Para tener superpoderes, como ocurre en el mundo militar o incluso en el entorno de trabajo. Ahí veis ese hombre que hace el taladro con la ayuda de un soporte articular para que no le pesen tanto sus brazos y no sufra tanto. A los 2 minutos de estar haciendo esto yo ya estaría muerta, ¿vale? Entonces aquí ya te ayuda y no sufres tanto esa presión muscular, ¿no? Y, por supuesto, no solamente para eso, pero especialmente para la rehabilitación, ¿no? Es cierto que aquí no vemos a la persona mayor, vemos al niño, pero la misma tecnología se aplica a las personas mayores. No sé si conocéis este exoesqueleto. Es un exoesqueleto desarrollado por Elena García Armada, investigadora del CSIC, mega premiada. Es tecnología made in Spain, concretamente hecha en Madrid, y esto está impactando brutalmente en las residencias y en los hospitales ahora mismo, ¿vale? Después de muchísimo esfuerzo, han conseguido desarrollar este exoesqueleto que lo vestimos al niño de él, ¿no? Entonces, fijaos, esto si os fijáis bien en el vídeo, lo que veremos es que el exoesqueleto permite erguir a la persona, erguirla, no le da la autonomía para caminar de forma independiente. Esto no consiste en que yo me pongo el exoesqueleto y ya puedo correr, en absoluto. Si os fijáis, hay un taca, que es el que soporta el peso muerto del niño porque es incapaz de mantenerse erguido por sí mismo. Lo que está haciendo el exoesqueleto es replicar la caminata, moverle las piernas casi aéreamente, porque si veis el apoyo es mínimo, pero ese gesto de solamente mover tus articulaciones genera un impacto tremendísimo en tu cuerpo, ¿vale? Esa asistencia es muy positiva y frena la escoliosis solo por el hecho de estar erguido, la capacidad pulmonar y cardíaca que va reduciéndose por culpa de este recogimiento, vuelve a recuperarse y hay un montón de beneficios muy positivos. Se retrasan las operaciones de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, un exoesqueleto vestible que nos ayude a movilizar nuestras articulaciones de forma supervisada es fundamental y cada vez se imponen más en las residencias y, ¿no? Antes hablábamos en el café de todos estos dispositivos tecnológicos que me permiten rehabilitarme, ¿vale? ¿Qué ocurre con la rehabilitación? ¿Qué ocurre con estos dispositivos? ¿Dónde están los retos, ¿no? Fijaos, al final es un aparato importante que tú te tienes que vestir, tú tienes que soportar el peso de esto, ¿no? Entonces intentamos siempre que la tecnología vaya un poco más allá y la haga más digna para la persona mayor. Mirad lo que ocurre aquí. Bueno, os lo cuento primero. Imaginad que llegáis a un momento en vuestra vida donde a lo mejor necesitáis rehabilitar, pues porque habéis sufrido un ictus o por lo que sea, necesitáis rehabilitar un brazo, ¿no? Y llegáis a esa terapia de rehabilitación y ese exoesqueleto que os ponen, pues pesa. Lo primero es que pesa, está claro, ¿no? Lo vemos y dices, pues esto me lo tengo que poner y tengo que hacer el esfuerzo de soportarlo, aparte de que, por supuesto, me mueve el brazo, ¿no? Pero también hace ruido. Nadie piensa en el ruido. Cuando antes hablabas de la depresión, ¿no? ¿no? Puede llegar un momento donde hay depresión, donde hay ansiedad, ¿no? Tú afrontar con ese cuadro, ¿no? Una terapia donde hay un ruido continuo, no sé si alguna vez habéis estado deprimidos o sobre todo ansiosos, a mí me ha sucedido, y en ese momento es que cualquier estímulo externo como un ruido constante te saca de quicio absolutamente. Entonces, meterte en una terapia donde vas con depresión o con ansiedad, que tienes que soportar una carga y te sientes inútil, has perdido un poco como la dignidad, ¿no? Pues ahí el ruido que hacen estas máquinas es fundamental y nadie piensa tanto en eso, lo mismo que nadie piensa en que la voz de la máquina es la misma en todas las máquinas y que eso a lo mejor no tiene ningún efecto. Claro que lo tiene, ¿no? Pues mirad lo que hacemos en el laboratorio. Aquí lo veis, es un exoesqueleto que ha eliminado el motor típico, que es ese motorcito, ¿no? Que todos conocemos lo que hace un motor, que gira y mueve con él el brazo. Pues aquí ese motor ha desaparecido por ese hilo que habéis visto antes, que son hilos que aquí arrollados en el codo y siguiendo el recorrido hasta la muñeca, cuando se calientan, haciendo pasar una corriente, se contraen y permiten que tu brazo se contraiga. Y cuando se enfrían esos hilos, porque paras la corriente, se elongan y en la elongación, ¡boom!, extiendes otra vez el brazo. Luego, calentando hilos y enfriando hilos, que son esos actuadores que reemplazan los motores, soy capaz de mover. Esta persona es una mujer que ha sufrido un ictus y está en proceso de rehabilitación hospitalaria, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? Que pesa muy poco, eso no llega ni a 1 kilo,
os puedo decir que ese exoesqueleto no llega ni a 800 gramos. Es baratísimo porque frente a un motor estos hilos son muchísimo más baratos. 1 metro de esto te cuesta como 1 kilo de espinacas, así, aunque ahora la espinaca está cara. Y además hace 0 ruidos, es como quemar un pelo. Haced la prueba, quemaros un pelo, porque es del mismo grosor que un pelo. ¿Vale? Lo que pasa es que usamos muchos hilos. Entonces, quemar eso es 0 ruido. Veis esto en el laboratorio y no suena nada. No sabemos que el robot está activo. Esto tiene un impacto que aparentemente es despreciable para las personas que estamos ágiles, pero para una persona en un momento de su vida donde requiera la rehabilitación, esto pues es una garantía de que la terapia va a ser muy positiva. 5 minutos, vamos a ello. Bien, por supuesto, estos robots más externos, ¿no?, que nos ayudan a transportar, que nos ayudan a hacer de taca-taca, de soporte. Mi abuela tenía un taca, como ella le llamaba, iba con su taca-taca. Bueno, este es más sofisticado y vemos a esta mujer con el robot que tiene una pantallita y nos permite, bueno, pues a lo mejor nos da indicaciones de por dónde vamos en la calle, bueno, más sofisticado, pero son robots, como veis, con los que casi que, si queremos, no tenemos que contactar, pero que nos ofrecen pues una información o nos dan en una bandeja una bebida, ¿no? Esto está mucho más implantado, lo podemos ver en hospitales y nos hacen también de acompañamiento, ¿vale? Aquí vemos un caso, ¿no?, para el telecuidado también. Somos capaces de hablar con nuestras familias que nos cuidan en la distancia, con nuestro médico que nos cuida en la distancia y aparte, por supuesto, hay un montón de sistemas que son capaces de medir, pues en base a esa monitorización, pues cómo estamos y alertar al médico si algo ha pasado, o hoy no te has conectado, o hoy ciertas variables de tu día a día pues han cambiado drásticamente, ¿no? Eso gracias a la IA también somos capaces de monitorizar y cada vez simplemente más estos robots. Por supuesto, los robots sociales. Fijaos que aquí han desaparecido las piernas, no necesito piernas porque eso es muy complicado. El robot social tiene que ser capaz de empatizar, ¿vale? Y aquí hablamos ya no de un cuidado físico, sino de un cuidado afectivo y cognitivo. Mirad la foca, no sé si la llegáis a ver ahí abajo, la foca paro, abajo del todo a la izquierda, en fondo azul una foca blanca, un peluche, antes hablábamos también del perro, del gato. Esto tiene un impacto incalculable afectivo, ¿vale?, en estos pacientes, ¿no? Pues estos robots simplemente con el tacto, ¿vale?, y con acariciarles y que reaccionen estremeciéndose, emitiendo un sonido, ¿no?, pues ya simplemente este gesto es capaz de recuperar de alguna forma o mantener la capacidad efectiva de estos pacientes, ¿vale? Pues este tipo de dispositivos son muy, muy usados, ¿no? Y luego, por supuesto, no solo la afectiva, sino también la cognitiva. Antes hablábamos de que llegábamos a un hospital y a lo mejor hay una tablet, ¿no?, y se hacen ejercicios con la tablet. Bueno, pues si tú a la tablet le pones un cuerpo, como ocurre con este robot, y este cuerpo ¿no?, es capaz de interaccionar, de hablarte, de expresarse, ¿no?, pues genera una capacidad empática, una relación empática entre la persona mayor y el robot, mucho más allá del ejercicio que haces con la tablet. A lo mejor no es más que un parpadeo. Os puedo asegurar que este robot cuando se mueve parpadea y el párpado mecánico que tiene produce una empatía brutal en la persona que interacciona. Le quitamos el párpado y ponemos una tablet y desaparece esa empatía. Está medido, ¿vale? Entonces, la parte mecánica de movilidad, el lenguaje no verbal es fundamental y hay que intentar garantizarlo en las aplicaciones robóticas que ofrecemos a las personas mayores porque genera esa empatía, ¿vale? Aquí tenía unos vídeos, pero si queréis voy a pasar, porque ya vamos un poco justos de tiempo, y luego lo podríamos ver para que vierais cómo interacciona. Y ya para llegar a la parte final, los aspectos éticos, es decir, que cuando comentábamos antes, ¿no?, ¿qué me tengo que preguntar, ¿no?, para saber si lo estoy haciendo bien o cuándo llega el momento de tomar la medida? Bueno, pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Lo que tengo que cuestionar o lo que tengo que tener siempre en mente es estos 3 aspectos éticos, ¿no? El primero es, yo quiero acompañar, tiene que ser un robot para acompañar y mantener la dignidad de estas personas. No puedo olvidarme de esto. Entonces, cada caso es un mundo, cada aplicación es un mundo, pero habéis visto lo de la voz, habéis visto otra serie de características que debo garantizar, lo del ruido, ¿no? Pues esto lo tengo que abordar de forma integral desde que desarrollo la aplicación hasta que la implemento. No puede ser algo que yo haga a posteriori, tengo que incluirlo en el diseño desde el principio y, por tanto, tengo que hacer el estudio acompañado de los terapeutas, porque son los que saben, de los médicos y los que tienen que decidir cómo debe ser esa herramienta asistencial. Aquí nada se hace
de forma independiente entre ingenieros y médicos, en absoluto, ¿vale? Esto se hacía así antes, pero os puedo decir que ahora mismo todos los proyectos que desarrollamos, no solo nosotros, en cualquier lado del mundo, que tratan sobre robótica asistencial, en todos los equipos está la persona experta, el médico experto, ¿vale? Luego, por supuesto, no nos tenemos que olvidar cómo afecta esto al trabajo de los propios cuidadores. Estamos enfocándonos siempre a que el robot ayude a la persona mayor, pero no nos podemos olvidar de cómo eso también impacta en la persona cuidadora, ¿vale? Que debe estar siempre presente en la ecuación como supervisor y evitar pues perder su tiempo en cosas que mecánicamente puede hacer el robot, pero que debe estar presente para otro tipo de asistencias más humanas, quizás, ¿no?, que el robot no pueda ofrecer y que pues, son súper necesarias también en el cuidado, ¿no? Y no nos olvidemos también de hacer el ejercicio, de hacer entender a los familiares que no estamos queriendo prescindir de ninguno de ellos en absoluto, estamos intentando aliviarles de la carga que supone la asistencia a determinadas personas, ¿no? Entonces, esto lo debemos entender también así, ¿no? Y por último, si algo va mal, que esto puede ocurrir, pues no nos podemos tampoco olvidar de hacer esta pregunta. ¿Quién tiene la culpa si el robot le rompe el brazo a la persona que está rehabilitando, ¿no? Y esto es algo también muy fundamental, ¿no? Evidentemente, hoy por hoy, y aquí veis un caso, aquí podéis ver este niño que juega al ajedrez y el robot, ¡ping!, le pilla el dedo. Se lo ha pillado, ¿no? Esto, si hubiera sido un cobot, como el que habéis visto antes trabajando con la operaria en la fábrica, no hubiera ocurrido jamás. Porque esto es un robot más pensado pues para independientemente mover las fichas del ajedrez, pero quizás no está suficientemente sensorizado para detectar que le ha pillado la mano al niño y frenar y subir, ¿no? Y no, bueno, al final le liberan. Creo que no pasa nada, pero pues esto no puede pasar con una persona a la que estás asistiendo, ¿verdad? ¿Quién tiene aquí la responsabilidad? La responsabilidad nunca es del robot, nunca, jamás, hoy por hoy, ¿no? Pero, y con esto voy terminando, no nos podemos olvidar de que ha habido un debate muy serio, se ha constituido una comisión en Europa que se ha reunido durante largo tiempo para debatir sobre la definición de persona electrónica. Es decir, el robot en un estado muy avanzado, cuando se alcance la famosa singularidad, un robot que ya obra por cuenta propia, se le ha programado pero ha aprendido y la inteligencia ha superado con creces lo que esperaba el humano de él, de manera que las decisiones que toma ya no dependen del humano, el humano ya no, que lo ha programado no entiende cómo ha llegado a esa conclusión y cómo ha tomado esa acción. En ese momento de superinteligencia de los robots se les debe suponer que tienen como son inteligentes, pues unos derechos y unas obligaciones, ¿no? Y esto es lo que se planteó hace nada en la Unión Europea. Ha habido una comisión, como os digo, que ha durado bastante. Se pensó en esa definición de persona electrónica, pero claro, el tema pues fue morrocotudo, porque evidentemente si tienen derechos y obligaciones, si un robot mata a alguien, ¿cómo se defiende a sí mismo ante un juez? ¿Con qué dinero ese robot asume su carga, su responsabilidad, si tiene que indemnizar? Esto todo se planteó ahí, finalmente se descartó esta definición y se ha quedado un poco a la espera de ver qué pasa, ¿no? Pero estos robots cada vez serán más inteligentes y cada vez tendrán más capacidad autónoma de funcionar sin la presencia humana. Y hasta aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues le damos las gracias a Fermín, al doctor Fermín García y a la profesora Concepción Monge, y tenemos ahora un tiempo para el diálogo, tanto presencial como... No, dale Alex, no des micrófono, dale Alex arriba a la izquierda, ahí, ya está. Ya. Tenemos, ya digo, un tiempo para las preguntas, tanto para presenciales como para los que están en el chat, si alguien tiene alguna pregunta. Venía aquí una pregunta mientras tanto en el chat, si quiere, para Fermín, ahí la tienes. Quería preguntarle al doctor García Goyarte, además de valorar individualmente y adaptar nuestros cuidados, ¿cómo cree que deberíamos manejar en la residencia los casos en los que derivamos a los residentes al hospital por un posible ictus y regresan con una sonda nasogástrica puesta por imposibilidad de deglución? Bueno, nosotros somos responsables de nuestra actuación profesional en el ámbito donde estamos. Evidentemente,
la medicina o la asistencia no es horizontal, sino que está estructurada en distintos niveles asistenciales, como nivel hospitalario, sociosanitario, atención primaria. En un momento dado se pueden tomar decisiones en uno de estos niveles pues en los que no tenemos tampoco más responsabilidad. Yo siempre digo que es importante que informemos. Es decir, cuando se va a derivar a un hospital, cuanto más detallada sea la información, evidentemente estamos aportando más datos de esa persona, sobre todo si la hemos valorado, que a lo mejor en el hospital pues no lo valora. Esto es importante para la toma de decisiones del equipo, en este caso de neurología del hospital o de medicina interna. Pero evidentemente si nos viene con una sonda nasogástrica, pues tendremos que valorar lo que hemos visto anteriormente con la sonda nasogástrica. Evidentemente hay que seguir alimentando por sonda nasogástrica y luego viendo la evolución en el tiempo, hasta en un momento dado que veamos o bien que hay una mala tolerancia, se la está arrancando todos los días, hay un deterioro severo, pues busquemos a lo mejor una segunda opinión, un comité de ética. O seguimos con la sonda nasogástrica pues hasta ya situaciones muy avanzadas. Nunca precipitarse, nunca tomar decisiones en caliente y todo lo que vayamos haciendo, pues hacerlo con la mejor, con el mayor consenso posible. No sé si he respondido o no. No sé si hay alguna pregunta. Aquí hay una pregunta, Héctor. Espera, ya llega el micro. No, era un comentario, ¿no? De no sé esto cómo está contemplado. Hace unos meses vi, yo creo que era en Valladolid, en Castilla y León, creo que era el robot el Piper, el que tiene la cara así un poco humana, que estaban probándolo en varios centros. Y joder, me sorprendió que había un porcentaje importante de usuarios mayores de la residencia que besaban al robot, ¿no? Un tema de afectividad. Y no sé esto cómo se maneja, no sé si será cuestión de hacer caras más agradables, tejidos. Así es, ¿no? Bueno, esto es fundamental, claro, lo que decía, ¿no? Que frente a una tablet, el hecho de que tú dotes a esa herramienta de un cuerpo, automáticamente conecta con la persona que interacciona con el robot, ¿no? Porque le recuerda algo, le recuerda un peluche, entonces ahí digamos que en función de lo que quieras conseguir, tú tienes que elegir muy bien qué cuerpo tiene tu robot, qué diseño va a tener. Eso lo hacen súper bien los japoneses. Súper bien, son capaces de saber perfectamente para qué quiere, en función de lo que se quiera ejercitar o provocar, cuál debe ser la forma de ese robot, ¿no? Ya no solamente si debe tener dos piernas o no, si debe ser por ruedas, sino de qué material debe estar hecho, por ejemplo, el color, todo esto se estudia muchísimo y llegas a la última, ¿no? A lo más profundo del estudio para determinar que ese robot pues tenga que ser de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio tenemos a Maggie y Maggie tiene pinta de tortuga ninja. ¿Por qué? Pues porque después de hacer varias pruebas y donde pues interaccionas con posibles agentes, ¿no? Que usarán el robot, te dicen que lo que más les gusta es eso, ¿no? Y hablas también y estudias y ves publicaciones y dices, pues claramente estos científicos te dicen que la forma tiene que ser de animal, porque los animales, ya lo sabemos, pues generan en nosotros cierta afectividad y cierta empatía, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Y esto que os decía del párpado es que es impresionante. Nunca pensábamos que pudiera ocurrir, ¿no? Le quitas el párpado al robot, le pones unos LED y automáticamente se queda en algo frío, ¿no? Mientras que un párpado mecánico cayendo, tú dices, ¿cómo puede ser? Pues eso impacta muchísimo. Y gente que ha venido al laboratorio con Maggie y que luego ha venido después con mini Maggies que son de sobremesa, que son peluches, están hechos como de telita, ¿no? Como peluchillos, pues están muy bien, hacen la actividad cognitiva fenomenalmente, pero no generan la misma empatía. Mecánicamente, al no tener cuerpos móviles, pues lo vendes mejor, el mantenimiento del dispositivo en casa es mucho mejor, no se te va a romper, como mucho se te queda colgado, pero pues bueno, pues vende mejor, cuesta menos y tienes menos problemas de mantenimiento. Pero claro, todo tiene un precio, ¿no? Y tiene un coste, ¿no? Efectivamente, sí. No sé si hay alguna... A ver. Ponen en el chat, en Valladolid también se probó un exoesqueleto con Lola, la hija de mi compañera, que produce parálisis, que padece parálisis cerebral desde el nacimiento y al principio lloraba, no le gustaba a Lola, desde la segunda prueba ya consiguió caminar.
Sí, supongo que sí, que eso. Claro, es decir, a la tecnología hay que aprender a usarla, ¿no? Y es así. Lo normal es que en el primer contacto con esta tecnología, también depende de la persona y cómo se encuentra esa persona, pues haya un rechazo, haya un miedo, ¿no? Haya una incertidumbre de cómo ese robot te va a tratar. Yo imagino, no sé muy bien esta niña, pero imagino que su situación es complicada y de repente vestirse en un exoesqueleto y que te muevan el cuerpo, pues eso como poco miedo te va a generar, ¿no? Entonces, bueno, todo requiere de un entrenamiento, de una adaptación. Eso es muy complicado en estos exoesqueletos porque tú compras uno y ese es el tamaño que es. Entonces necesitas que esos robots sean adaptables, regulables, que se adapten muy bien, porque si te lo ajustan mal, la articulación se está moviendo más lejos de la tuya, con lo cual te hace daño. Es decir, que todo lleva un entrenamiento inicial muy importante de ajuste, que luego pues, puede permitir que la experiencia, si todo va bien, sea realmente positiva. Yo el otro día, leyendo un artículo que no está publicado todavía sobre inteligencia artificial, advertía del peligro, porque claro, la inteligencia artificial ahora la vemos y y una de las cosas que nos advierten normalmente es del engaño. Es decir, las imágenes falsas, las noticias falsas. Claro, ¿qué ocurriría si una inteligencia artificial social, en un robot, nos engaña? Es decir, se multiplica O sea, la inteligencia artificial no quiere decir que lo que haga siempre sea éticamente correcto. No, claro, evidentemente no. Efectivamente. Bueno, eso es el primer requerimiento siempre es que cuando programas la IA, pues hay un estudio clarísimo de que las soluciones que va a alcanzar esa IA, pues son, aparte de éticas, morales, etcétera, etcétera, pues son fieles a la realidad, ¿no? Es decir, que no está tergiversando la realidad, no te está dando una información totalmente pues muy sesgada o incluso errónea, ¿no? Entonces eso es el primer pilar que tienes el primer requisito que debes siempre garantizar cuando implementas IAs, ¿no? Y de hecho, pues esto ya casi nadie lo hace solo. Hay pues empresas que vienen a monitorizar y comprobar y ayudarte a que esa IA pues cumple con las mínimas reglas éticas y morales. En la asistencia es verdad que la IA no corre tanto ese riesgo, porque cuando tú la aplicas al robot físico que te levanta o te sienta o lo que sea, esa inteligencia está dedicada a la locomoción del robot, a que esa manipulación sea más robusta, a que el robot te coja adecuadamente, a que no te haga daño. Es decir, es una inteligencia que se nutre de la información sensorial y que se resuelve en la información motora que el robot ejerce con el paciente. Entonces, bueno, ahí no hay tanto riesgo de sentirte engañado porque el fin es otro. El fin es para que ese robot físicamente haga su tarea como debe hacerla, ¿no? Pero luego sí que es verdad que en otras aplicaciones de interacción, pues sí, pues puede ocurrir, como nos ocurre siempre, que esa información que el robot te pueda proporcionar para entretenerte, por ejemplo, pues ahí te puedes encontrar de todo, ¿no? Ahí, por supuesto, siempre a ese riesgo siempre nos vamos a enfrentar, ¿no? No sé si hay más intervenciones. Bueno, pues estamos sobre la hora, así que agradezco a todos la presencia en esta primera mañana de estas quintas jornadas de Vallesol y Comillas y os emplazo a todos a participar mañana a las 10:30 aquí en el mismo sitio presencial y en el mismo enlace virtual. A los que hayan entrado por el enlace es el mismo para mañana y mañana a las 10:30 entonces nos vemos aquí para esa segunda jornada. Muchísimas gracias a Fermín y a Conce.